Chamorro está también trabajando en vivo y en directo. Habla, decide más y tomamos señal. Acusaciones en contra de Horacio Cartes. Y bueno, ese es uno de los casos que nosotros le entregamos, porque en la realidad el informe CEPRELAR es del 2018. Del 2018. Ahora vi que cambiaron los fiscales, bueno, veremos que estos hagan o no. De todos modos, nosotros, estas personas que están en el jurado denunciadas por el Senado, ¿verdad?, tienen que rendir cuentas, porque lo que hicieron es obstrucción a la persecución penal y encubrimiento. Por lo menos deberían investigar. Y ellos no hicieron absolutamente nada. ¿La designación de Bogarín afectaría su trabajo? Yo creo que sí, pero eso ya tendría que evaluar el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? La verdad que yo creo que son cosas independientes, vamos a decir, ¿eh? Por eso deberían esperar o no, no sé, ellos evaluarán y él también aclarará. Yo la verdad que la primera vez y no lo conozco a esta otra persona, al Ferreira, no lo conozco. No sé si dieron pruebas porque es una conferencia de prensa encima reservada, así que no podemos saber más que los nombres. Pero reitero, que funcionen las instituciones, que cuando se ponen los famosos ejemplos, ¿por qué no hacen esto en Argentina, en Brasil, en no sé qué? Argentina y Brasil, podemos estar o no de acuerdo, tiene expresidentes procesados, algunos están presos, podemos estar de acuerdo o no, ¿verdad? Pero lo cierto es que Estados Unidos y otros países miran, bueno, acá por lo menos Perú tiene 7 expresidentes procesados, acá ni siquiera se abre investigación o se tarda. Entonces, cada vez que me dicen a mí, ¿y por qué no hacen Argentina, Brasil y Perú? ¿Y por qué no mirás qué hace la Fiscalía y el Poder Judicial de esos países? Ahora, en este caso hablamos de una persona que tiene nada menos la potestad de destituir a fiscales, a jueces, una persona que tiene la potestad de elegir a una persona que puede convertirse en ministro de la Corte Fiscal General. Y yo creo que para remover, si es por mí, acá se inicia, acuérdense cómo ellos son removidos por un juicio político. O sea, acá otra vez está en la cancha de diputados y a 30 días de las elecciones, yo no sé si realmente diputados va a poder hacer eso, porque en la realidad esa es la única manera. Para mí que sí, justamente por esto, yo me había olvidado de eso, no es solamente miembros del Consejo, ¿verdad? Otra cosa es ser miembro del jurado realmente. En este momento se le está diciendo a él corrupto y bueno, ¿con qué autoridad? ¿Verdad? Lo que va a ocurrir probablemente es que cualquiera que se vaya allí, ¿verdad?, lo recuse. ¿Cómo me va a juzgar una persona que está denunciada internacionalmente? O sea, se corre el riesgo también de tener problemas de funcionamiento en el Consejo de la Magistratura. El voto de Bogarín, ¿cómo queda en la conformación de la terna que va a llegar acá? Yo creo que todos vimos cuál fue la intención de Bogarín al inicio, ¿verdad? Que para mí él y la otra persona que nunca me acuerdo el apellido, creo que es Miranda, ¿verdad?, el representante del Poder Ejecutivo, ellos se tenían que haber inhibido de la calificación de uno de los postulantes. Eso es lo que correspondía, como si era aunque al final no entró en la terna, pero hicieron hasta lo imposible y ahí se trancó todo, ¿verdad? No entró en la terna la persona que fue su jefe de campaña. Pero imagínense si uno de nosotros va a poder hacer eso. O sea, no inhibirse, por ejemplo, de tu jefe de campaña y el otro no inhibirse de su suplente, ¿verdad? En la realidad, entre el Ejecutivo y el doctor Bogarín, que no sé cuál es, él representa a los abogados, creo, no tuvieron una conducta ética. Y a partir de ahí se empieza a trancar todo y esperemos que en el Senado se pueda resolver. Vamos a ver, acá está todo muy ajustado, les cuento. O sea, los tres tienen posibilidades. En este momento nadie puede decir ¿Usted tiene que es la preferencia sobre alguno de los nombres? Tengo preferencia, pero no voy a decir, te cuento bien. La intención de Bogarín en su momento de reelegir, ser reelecto y permanecer en el cargo también es una... Bien, ¿no? Yo creo que hay gente que... No sé, las cosas pues tienen, las instituciones tienen que funcionar, es decir, todo esto que ellos intentaron torcer la ley, yo no sé cómo hay gente que no se da cuenta, no es por los Estados Unidos, porque nuestra gente, Paraguay, está harta de arbitrariedad y de soberbia y de autoridades que creen que están por encima de las leyes y la Constitución. Eso es lo que la gente, yo me incluyo, yo no me excluyo de la clase política. La gente está harta que para el que roba 2 pomelos, ¿verdad?, o lo que sea, se le cae con todo, ¿verdad?, y al otro que intenta torcer la ley se le justifica. Ese es el problema que estamos teniendo, aparte de muchos otros.
Gracias. Lo que menciona aquí la senadora Desiree Masi, que salió un momento para poder hablar y dar su opinión también acerca de esto que ya está generando repercusión aquí desde la Cámara de Senadores, todo lo que tiene que ver con estas opiniones, decía ella, lejos de lo que tiene que ver con la designación del gobierno, de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Paraguay. Lo importante sería que funcionen las instituciones para este tipo de acusaciones tan graves como hechos de corrupción que ahora involucran a quien hasta hace poco se desempeñaba como presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Bueno, Fernanda, imaginamos que esto cayó como una bomba también, esta información dentro ahí del ámbito de los legisladores. Entonces, a esta hora de la mañana, 11:20, Desiree Masi es la única que ha salido a manifestarse sobre el particular. Sus demás colegas aún no continúan todavía reunidos, no han salido todavía a expresarse sobre lo que acabamos de conocer. Sí, Marcelo, recordemos que ellos están continuando con su sesión habitual. Quien sí salía rápidamente era el presidente del Congreso, Óscar Salomón, y también el ministro de la Corte, Víctor Ríos. Ambos decían, no quiero opinar acerca del tema. Hasta aquí también la senadora Esperanza Martínez. Bueno, después de conocerse estas nuevas designaciones, senadora, ¿cuál es su opinión? Bueno, realmente es tremendamente dañino para nuestra democracia de que hoy, sobre todo, una de las personas señaladas que forma parte del Consejo de la Magistratura, que son y del jurado, perdón, que son instituciones emblemáticas de la democracia y que demuestren lo que venimos recalcando desde hace mucho tiempo, de que la corrupción inficionó a todos los niveles del Estado, a todos los poderes del Estado, y que eso se está convirtiendo en una situación de ingobernabilidad, porque ¿qué es lo que hace? Produce inseguridad jurídica, nos coloca ante la visión internacional como un país fallido, como un país sin Estado, como un país sin control sobre los tres poderes del Estado. En este momento, imagínense, tenemos un expresidente, un vicepresidente, un miembro del Consejo de la Magistratura y del jurado. Estamos prácticamente demostrando una debilidad como Estado y como democracia. Y creo que es el momento, por eso, de cambios en el Paraguay, y creo que es el momento de que realmente todos los poderes del Estado sean depurados de la gente que hoy forma parte de este esquema, de esta rosca de corrupción que ya ha hecho tanto daño al Paraguay. Gracias, senadora. Gracias. Bueno, lo que menciona aquí la senadora Esperanza Martínez, está también allí el senador Pedro Santa Cruz, el miembro justamente también del Consejo de la Magistratura, compañero de Jorge Bogarín. Vamos a escuchar lo que va manifestando el senador Pedro Santa Cruz. Miembro del Consejo de la Magistratura, representante del jurado, que es Jorge Bogarín. Mira, me estoy enterando ahora, justamente están interviniendo y me pasaron los nombres, ¿verdad? No escuché los argumentos del... Lo acusan a Jorge Bogarín junto con Vicente Ferreira supuestamente de haber torcido causas judiciales, en conjunto ambos. Y mira, yo creo que ellos van a tener los elementos de pruebas en ese sentido, ¿verdad? Pero no podemos negar que desde el jurado de enjuiciamiento en muchas ocasiones se torció la justicia. Yo tengo, en muchos casos, tengo prueba de eso, ¿verdad? Y lo he manifestado públicamente en varias ocasiones. Esa creo que solamente tienen las pruebas, no solamente el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Creo que tenemos el conocimiento en ese sentido, no solamente de una persona, sino de varias personas. Interfirieron en causas judiciales estando en un cargo de relevancia. Y seguramente, yo no, justamente estaba interviniendo, no tengo todavía todas las informaciones, no quiero dar mayores opiniones en ese sentido. Pero ¿puede una persona designada significativamente corrupta, a la que le retiraron su visa, seguir todavía, por ejemplo, resolviendo causas donde puede destituir a fiscales, a jueces, o inclusive estar votando para conformar una terna donde va a salir un ministro de la Corte? Mira, yo creo que es una cuestión, personalmente creo que no puede, ¿verdad? Personalmente. Una cuestión también que pasa, que hay que hablar con el doctor Bogarín, ¿verdad? Yo manifiesto mi posición públicamente, ¿verdad?
decían que amerita incluso iniciar un proceso de juicio político en Cámara de Diputados. Y sí, creo que hay que empezar, hay que hablar con los diputados, en todo caso, que inicie ya el juicio político. Pero usted particularmente había acusado a Bogarín también de tener maniobras dentro de este proceso de Sí, selección. yo dije en un momento dado, y oportunamente vamos a dar nuestra opinión sobre ese sentido, no solamente contra la cuestión Bogarín, sino otras personas que están ahí. El voto de Bogarín, ¿cómo queda en la conformación de la terna ante esta designación? El doctor Bogarín ayer estuvimos sesionando, no tenía esto y creo que no le impide por una cuestión que es el miembro del Consejo, tiene derecho a votar y tiene el derecho a dar su proposición de nombre para integrar la Corte Suprema. Usted decía de que no es la primera vez que desde el jurado de enjuiciamiento se opere a favor de... No es la primera vez. Yo creo que siempre es un mecanismo de torsión, ¿verdad? El jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Hablando con un magistrado, ¿verdad? En general siempre se trata de torcer la voluntad de la justicia a través de las presiones, sanciones. Incluso voy a citar un ejemplo. El doctor Ojeda en Alto Paraguay, Alto Paraná, fue sancionado por el jurado. La Corte Suprema revirtió esa sanción. Y había, si mal no me acuerdo, había un juicio muy grande sobre eso en ese momento. ¿Merita una sesión extraordinaria del Consejo de la Magistratura para tratar? Bueno, voy a hablar con el presidente. Creo que el doctor Paciolo tendría que convocar también eso. Y bueno, esa es la situación, ¿verdad? Pero para usted, Bogarín ya no puede estar en ninguna de las dos instituciones. Mira, yo creo que el doctor Bogarín tiene que tomar la determinación, ¿verdad? En todo caso, acá la doctora Masi ya nos dijo lo del juicio político, ¿verdad? O el mismo Consejo puede tomar algunas determinaciones también, que voy a ponerme en contacto con mis colegas. Gracias, senador. Lo que dice el senador Pedro Santa Cruz, que dice él debe renunciar, debe salir de esos lugares de decisión tan importantes, porque recordemos que Jorge Bogarín Alfonso fue hasta hace poco, decíamos, presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, un órgano que está encargado de investigar a jueces y fiscales, y también es miembro del Consejo de la Magistratura, votó a favor e incluso intentaba también colocar a ciertos nombres dentro de la terna en estos últimos días, pero no alcanzaban con los votos necesarios. Es decir, por eso es que también su figura se vuelve tan importante al hablar de una persona que se encarga de investigar, decíamos, magistrados en general y decidir incluso quiénes pueden llegar a ser potenciales ministros o ministras de la Corte Suprema, que era el proceso que vivíamos hace unos días con la presencia de Bogarín en todas esas sesiones. Totalmente, Fernanda, una persona con demasiado peso en cuanto a la decisión judicial de nuestro país y que podría digitar incluso alguna que otra resolución. Para que la gente sepa cómo arranca toda esta historia, vamos justamente a hacer un recuento, teniendo a Fernanda allí también siempre atenta a la aparición de otro legislador o legisladora. Por 29.900